Hola, vamos a hablar del tema de los assets. Assets en inglés, la traducción sería recursos o activos. Se utiliza también para empresas, con los activos de una empresa, se le dice assets también. Pero en el tema de UI, de interfaz de usuario, los assets son todos aquellos elementos que utilizamos para componer nuestra app o nuestra web, etcétera. Esto sería un asset, por ejemplo. Vale, vamos a aprender a exportar los assets desde Illustrator y desde Photoshop. Lo que vamos a hacer es crear los elementos para luego componerlos en la web. Es decir, nosotros ahora hemos hecho los esbozos, hemos hecho el wireframe, sabemos dónde va cada cosa, es decir, hemos trabajado el UX y también hemos trabajado el UI, es decir, cómo van los elementos dispuestos, qué forma van a tener, cuál es la mejor para llegar a la comunicación que queremos realizar. Una vez hecho todo eso, lo hacemos el arte final, es decir, hacemos los acabados con el programa y lo hacemos como si se tratase de un elemento uniforme, como una sola pieza. Pero luego tenemos que separarlo en assets, en las partes que vamos a componer con el HTML, con el CSS y luego dándole órdenes al JavaScript. Entonces, fijaos que yo aquí tengo esta imagen por separado que he creado aparte. Tengo también todo separado por capas, ¿eh? Es muy importante que todo tengamos por capas y con los nombres correctos, etcétera. Vale, luego también tenemos la parte de la bola, que la bola eh, vamos a, vamos a utilizarla para poner los mensajes. ¿Vale? La bola que tenemos aquí vamos a utilizarla para poner los mensajes. Voy a seleccionarla, voy a moverla para que se vea. Esta bola aquí vamos a meter los mensajes. Entonces va a ser una imagen que va a ir cambiando. Entonces necesitamos que sea un asset diferente. Bien, una vez que hemos hecho ya todos los elementos en el programa, los hemos realizado, lo que vamos a hacer es convertirlos en PNG. Desde Illustrator es muy fácil. Organizarlo por capas nos va a ayudar a organizarnos, pero lo más importante es que cada grupo de elementos, por ejemplo los botones, si yo desagrupo un botón, si yo elijo un botón y lo desagrupo, veréis que tiene distintos elementos aquí. Pues los reúno todos, creo un grupo y cuando yo lo arrastro a la ventana de exportación de recursos, me crea ya un recurso, un asset. Vale. Entonces, esta ventana de recursos, ¿de dónde sale? Nos vamos a ventana, exportación de recursos, ¿vale? O en inglés Generate Asset. Vale. Una vez que tenemos la ventana, lo que hacemos es arrastrar los elementos. Si yo cojo todos y los arrastro y los he agrupado por assets que yo quiero, es decir, por ejemplo, en el fondo yo tengo dos imágenes, si las cojo y las agrupo y arrastro todo junto, lo que me va a hacer es crear de cada grupo de elementos me va a crear un asset. ¿Veis? Los botones son distintos elementos, pero al identificarlo como un grupo me crea uno, igual que el nombre, las imágenes, el fondo, etcétera. Vale, si yo quisiera, voy a hacer control Z, si yo quisiera todo esto guardarlo como un solo asset, aprieto Alt y arrastro encima de la paleta de exportación de recursos y me crea una sola imagen. Igual que si yo, por ejemplo, cojo solamente estos elementos y los arrastro apretando Alt, estos elementos me los va a crear como un solo asset, todos ellos. Es decir, para mí, ahora mismo, lo más útil es cogerlos todos, como yo los he agrupado previamente y organizado, arrastrar aquí y ya está, y me crea los assets uno a uno. Pero también podría arrastrar con el Alt para tener un asset general, otro recurso. Vale, ahora si clico aquí en los recursos yo le puedo poner nombre y entonces llamarle a este
el botón what, y así a cada uno de ellos le podría dar el nombre que necesitase. Recordad no dejar espacios, ahora que lo he visto aquí que lo he dejado, recordar no dejar espacios, etcétera. Vale, después nos vamos a la ventana de ventana de exportación de recursos y aquí escogemos la escala. ¿Qué es esto de la escala? Fijaos que si yo ahora le doy a añadir escala, él me va añadiendo, pues aquí una de 0,5 por, esta sería más pequeña. Normalmente los habituales que hacemos son el 1 por, 2 por y 3 por. ¿Qué significa el 1 por? El 1 por es el tamaño que yo he definido al hacer la aplicación. El 2 por es que me va a exportar los assets al doble de tamaño y el 3 por al triple de tamaño. ¿Esto por qué y a qué se debe? ¿Qué significa? Pues esto es por la densidad de píxeles de las diferentes pantallas que hay. Os voy a dejar un link a mi blog donde os explico un poquitín qué es esta densidad. Por ejemplo, en Android hay una locura de densidades. Hay una correspondencia respecto a iOS, pero aquí veis un poquitín. Empezamos con los básicos, con la low resolution, low density, que sería 120, medium density, 160, high density, 240, extra high, etcétera, ¿vale? Y por aquí es donde empieza ya a empezar las pantallas retina, ¿vale? Bien, aquí os explico un poquitín qué significa esto. Entonces, ¿qué significa? Al generar todos estos assets, ¿qué quiere decir? Pues que estoy generando assets para distintas resoluciones de pantalla. Imaginaos que yo creo solamente un 1 por y esta aplicación se está abriendo en un móvil que tiene una resolución de pantalla increíble. El 1 por se va a quedar corto, va a funcionar igual, porque el software de los móviles lo que hace es remuestrear esa imagen y queda bien, pero queda mejor si le mandamos una con más resolución, con más densidad de píxeles y va a quedar mucho más definida. Vale, entonces configuramos esto de esta manera, creamos los PNGs. PNG es ideal para trabajar para crear los assets de las aplicaciones y le damos a exportar y al exportar le decimos dónde queremos exportar. Localizamos la carpeta, todo esto bien definido, en este caso pues, son los assets vectoriales o en assets, sea, y le dais a exportar y ya está hecho. Vale, vamos a ver cómo funciona desde Photoshop. Vamos a Photoshop y tengo el mismo trabajo, pero en Photoshop. En Photoshop es un poco diferente, porque en Photoshop para exportarlo nosotros tenemos que tener claro cuál es la disposición de los elementos y la hacemos en Photoshop, creamos la imagen en Photoshop, todo lo hemos creado aquí, por eso estamos diferenciando entre Illustrator y Photoshop. Si lo creamos en Illustrator, pues ya lo hacemos con Illustrator, y si lo hacemos con Photoshop, lo hacemos con Photoshop. Eso no quiere decir que en Illustrator no pueda haber imágenes, mapa de VIPs, lógicamente las hay, y aquí también podemos meter imágenes vectoriales. Vale, para crear en Photoshop los assets hacemos lo siguiente. Dentro de la herramienta mover, la Move Tool, desplegamos y está la herramienta mesas de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear mesas de trabajo y en las mesas de trabajo vamos colocando los elementos. Es decir, yo lo que voy a hacer aquí, voy a duplicar, bueno, no, voy a utilizar esta misma imagen de aquí y voy a coger los elementos y los voy a ir colocando. Este elemento de aquí lo voy a pasar a la mesa de trabajo, a esta mesa de trabajo, y le voy a dar la medida que necesita. Mirad que para colocar las mesas de trabajo directamente él me va identificando si necesito la herramienta mover o necesito la herramienta mesa de trabajo. Entonces, ajusto hasta donde quiero la imagen. ¿Vale? Por ejemplo, hasta aquí ya me valdría. Esta mesa de trabajo.
está demasiado ancha. Vale, perfecto. Vale, aquí ya tenemos un asset. Vamos a crear otro. Vale, por ejemplo, el de la bola. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí, luego ajusto la mesa de trabajo para que al crearme el asset me lo haga ajustado. Vale, y así con cada uno de ellos. Yo ahora ya voy a abrir el que he preparado yo antes con todas las mesas de trabajo ya hechas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando tenemos todas las mesas de trabajo ya hechas, tal y como hemos visto ahora, cómo hacerlas, pues hacemos lo siguiente. Tenemos ya todas las mesas de trabajo, es decir, nos queda esto así. Lo que hacemos es ir a archivo y en archivo le decimos generar y en generar recursos de imagen. Repito, una vez hechas las mesas de trabajo, cada una con el asset que yo quiero exportar, me voy a archivo, generar recursos de imagen. Parece que no ha pasado nada, pero sí ha pasado porque aquí se ha conectado el generar recursos de imagen. Vale. Y entonces nos vamos a capas y en capas veréis que al hacer mesas de trabajo, en cada mesa de trabajo me ha colocado la imagen. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente, es venir al nombre de la capa, darle doble clic en el nombre de la capa y decirle, por ejemplo, .png. Al darle Enter y cerrar con este cambio de nombre, si me voy a la carpeta donde estaba guardado este archivo, que lo tengo aquí lo tenemos, vale, aquí lo tenemos, botón créditos. Si hiciera lo mismo, por ejemplo, con Zoltar, con el nombre de esta capa, le doy doble clic y le pongo PNG y al darle Enter me crearía el nuevo PNG. ¿Sí? Este otro. Vale, perfecto. Y así con todos me va creando el PNG. Aquí, en el otro, tenía la posibilidad de hacerle por 1, por 2. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí. Pues muy sencillo. Os he puesto otro artículo en el blog que se llama Generar recursos con Illustrator y Photoshop. Si entramos aquí, veréis abajo el todo. Esto lo podéis encontrar en las ayudas en la ayuda de Adobe. Fijaos que aquí en el nombre yo le puedo poner, por ejemplo, 50% o 200% y entonces el PNG me lo escala al 200%. Entonces es lo que necesitaríamos nosotros para hacer lo que antes llamábamos, lo que hemos llamado el por 1, el por 2, el por 3, etc. Vale, y aquí tenéis un montón también de maneras de nombrar la capa para que me haga distintas cosas. Es decir, si a la capa yo le pongo, por ejemplo, 100 por 200, la imagen me la pondrá con esta medida. Y aquí simplemente cambiando la altura y el resto proporcional. Es decir, tenéis aquí una serie de códigos, veis que os pongo un poco, podemos exportar dos diferentes, uno al 50%, otro al 25%. Es decir, podemos jugar con la imagen. ¿Vale? Imaginaos si yo hago esto, si quisiera hacer esto allí, en el otro podría ir a Photoshop y decirle, este de aquí, pónmelo a al 100%, y más este mismo al 200%. Si tenéis alguna duda sobre cómo escribir el nombre para que funcione, podemos volver a la web y mirar sobre todo los espacios, ¿vale?
que estén bien. Al darle al Enter vamos a mirar a ver qué nos ha creado aquí ahora mismo. Ay, falta el JPG aquí. Ahí, JPG, ahí el JPG, el PNG. JPG si quisiéramos JPGs, pero en este caso queremos PNGs. Si no ponemos el tipo de imagen que es, no nos dejará. Vale, ahora sí. Y ahora me ha creado aquí un error, un archivo de texto de error que me dice player 100%, duplicate path. Ah, claro, porque no se puede llamar igual. Vale, entonces vamos a ponerle a este, uno el de 200, bueno, a este mismo le vamos a poner 100. Vale, vamos a ver ahora. Ahora me ha creado uno y el otro. Este a este tamaño y este al 200%. Vale. Uno al 100% y otro al 200%. Vale, pues eso es todo. Así ya podemos realizar los assets sin ningún problema.